un último esfuerzo. Yo sé que estas clases tan extensas son agotadoras, pero tratemos pues de que, por eso hago las pausas activas. ¿Sí? Esos 10 minutos sirven para desestresar, ¿o no? ¿O a ustedes les parece que es una interrupción inadecuada? Apoyo que es bueno. Bueno, entonces, hace un momento Encima, ¿no? Profesor, se le silenció el micrófono. con razón yo pregunto y pregunto cosas aquí. Bueno, gracias por avisar. Si te imaginas yo 40 minutos con el micrófono silenciado, ¿qué tal? No queda bien el video, ¿cierto? Bueno, como le estaba diciendo, en la última parte de la reunión anterior, le estaba tratando de dar una idea de qué es lo que significa que los datos tengan distribución normal. ¿Ya? Yo les dije, bueno, supongan que ustedes dan unos datos y les piden hacer la tabla de frecuencias y luego les piden hacer el histograma de esos datos. Sí, lo que ustedes hicieron en el punto 3 del parcial de hace nomás como 15 días. Sí, como 15 días ya. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no? Bueno, entonces que si ustedes hacen el histograma, entonces ustedes tienen 5 clases. Y si ustedes las grafican, puede decir que algo así, ¿sí? Con una especie de simetría, ¿no? Digamos, no tiene que ser perfecta la simetría, pero tiene que ser aproximadamente, pues así, puede ser un poquito más alto. Y así. Listo. Este tipo de comportamiento en el histograma nos va a decir que la distribución de los datos es más o menos normal. ¿Sí? Aproximadamente una distribución normal. ¿Sí? Piensen en eso. Cuando ustedes le hablan de distribución normal, piensen en una montaña, pues, o en la campana. Eso le llaman campana de Gauss, ¿sí? En estadística, porque dicen que esto parece una campana. Algo así. ¿Sí? Pero yo le puedo llamar montañita o sombrerito, lo que ustedes quieran. Entonces miren que aquí yo tengo como una campanita o una montañita, ¿sí? Por la simetría que puedo trazarme. Entonces esto es lo que es una distribución normal, aproximadamente normal de la muestra. Bien. ¿Quedó claro la idea, digamos, heurística, gráfica de eso? ¿Quién dice que sí? Una pregunta, ustedes... Yo sí, sí lo entendí, profe, para mí sí quedó claro. Bueno, muy bien, Erika. Una pregunta aquí. ¿Ustedes la mayoría de clases es de 3 horas o es solo esta? ¿O cómo es? ¿Cuántas materias tienen ese intervalo de duración tan alto? ¿Hay otra materia de 3 horas o el resto son de 2 horas? Tenemos como 3 con Dos esta de más 3 de horas. tres. Sí, a mí me parece un horario demasiado extenuante, agotador, ¿no? Bueno, aunque cuando yo hice la universidad, pues, contando otra vez mi historia aquí, una historia reciente, ¿no? Yo tenía unos horarios así, me comenzaba a las 7, de 7 a 9 con un profesor, de 9 a 11 con otro y de 11 a 1 con otro, ¿sí? Presencial en esa época no había pandemia. Pues yo entré a la universidad en el 2010. Y claro, era muy agotador para nosotros. Cuando yo hice la maestría, las clases disminuían la intensidad. El profesor en Brasil, donde yo hice la maestría, las clases duraban 1 hora y 30 minutos nada más. 1 hora 30 minutos, ¿sí? Y yo no tenía más de 2 clases en un día. Tenía 1 hora y 30 minutos por la mañana y 1 hora y 30 por la tarde y ya, ¿sí? Pero en esa hora 30 minutos el profesor avanzaba como 3 capítulos del libro. Tenían una gran habilidad para avanzar muy rápido. Entonces, ya 3 horas sí me parece a mí muy agotador, claro. No todo el tiempo es para que uno esté hable, ¿no? Si esta clase fuese presencial, pues
uno coloca un ejercicio y pasea por el salón, ¿sí o no? Revisándole a usted el cuaderno, ¿cierto? Aunque bueno, yo no alcancé a dar clase en el ICER presencial, que yo me vinculé este año nomás. Me vinculé a inicio de este año, como en marzo. Y en la Universidad de Pamplona sí llegué a dar clase presencial. Solo un mes de clase presencial, ¿sí? Y ese era mi primer trabajo. Sí, me estaba estrenando como profesor. Tuve la fortuna de comenzar trabajando en la universidad. Mi primera experiencia. Y pues esa dicha duró solo un mes, ¿no? Porque yo comencé en febrero del año pasado. Ah, no, el año pasado. ¿Esta pandemia cuántos años tiene ya? Sí, en febrero del 2020 comencé. Y al mes completicos nos despacharon a todos para las casas. Y hasta hoy día no he vuelto ni a Pamplona ni a la universidad. ¿No? O sea que soy como ustedes, pues tenemos algo en común. Yo soy un profesor virtual y ustedes son estudiantes virtuales, ¿no? Que yo sé que algunos de ustedes, pues, si este curso es de segundo semestre, pues no conocen el ICER, ¿no? Algunos. O no lo conocieron siendo estudiantes. Lo conocieron porque fueron a hacer a una actividad o a visitar a la hermana, a la novia, al tío, y entraron al ICER, pero no como estudiantes de pronto. ¿Cierto? Entonces tenemos algo en común. Somos virtuales, pues. Entonces, claro, estas clases de 3 horas no están pensadas para que yo avance en teoría las 3 horas, ¿sí? Sino que uno avanza, hace un ejemplo, les pone un ejemplo a ustedes, etc. Esa es como la dinámica que yo sigo. Pero aquí con la virtualidad, pues el ejemplo la parte que ustedes deben hacer solos, como en las pausas, ¿no? Yo les dejo algún ejercicio. Esa sería, digamos, el momento en que ustedes practican. Y a veces que ustedes me ayuden a hacer cuentas aquí. Bueno, aclarado qué significa que un conjunto de datos, que una muestra tenga distribución normal, entonces aparece este teorema, ¿sí? O mejor dicho, una regla empírica, que es un teorema. En matemáticas, teorema es un resultado que se puede demostrar. Es una afirmación que se puede demostrar. Bien, y esto es muy útil y muy importante, esto aquí, ¿sí? De todo lo que hemos hecho hasta ahorita, esto es de lo más importante que hay. Bien. Entonces dice, esta regla establece que las siguientes propiedades se aplican a conjuntos de datos con una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esto? Miren estas 3 afirmaciones importantes. Dice, aproximadamente el 68% de los valores de la muestra, ¿sí?, están dentro de una desviación estándar de la media, ¿sí? Y eso es súper importante en estadística. ¿Qué quiere decir eso? A ver, lo mismo que antes, ¿no? Supongo que usted tiene, bueno, los datos son X1, X2 y hasta, digamos, un XN, ¿cierto? Y coloquemos aquí la observación con distribución, ¿sí? Aproximadamente normal. Bien. Entonces, y esta es como la hipótesis. Si ustedes, un teorema tiene una hipótesis y una conclusión, ¿no? Entonces podemos decir, sí, estos datos están con una distribución aproximadamente normal. Esa es la hipótesis del teorema, ¿sí? Si pasa eso, entonces, está la primera conclusión. Entonces, coloquemos una flechita aquí. O coloquemos una flechita un poco más bonita. Si eso pasa, entonces, la primera consecuencia es ¿cuál? ¿Sí? El 68% de los datos, ¿sí?, están a una desviación estándar de la media. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Lo mismo que expliqué hace un momento.
Están en un intervalo. Están. Y bueno, aquí es que yo estoy escribiendo con el mouse, esto es duro. Están entre. Están entre. Entonces, aquí está la media, ¿sí? Menos una desviación. Y aquí está la media más una desviación. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir que el 68% está a una desviación de la media. ¿Sí? Porque aquí nomás, perdón, de la media no. O sea, una desviación de la media. ¿Sí? O sea, el 68% de los datos están en este intervalo. ¿Sí? Más de la mitad, miren. ¿Listo? Ese es el resultado. Segundo. ¿Sí? 2. Segundo resultado, pues. ¿Qué pasa si hago más desviaciones? Entonces, dice aquí esto. Si calculo más desviaciones, dice el 95, lo que habíamos hablado hace un momento. El 95% de los datos están dentro de 2 desviaciones estándar de la media. ¿Sí? Estas ya las sabíamos. ¿Sí? Sin embargo, nos faltaba hablar de esa hipótesis, que es que eso es válido si la distribución es aproximadamente normal, ¿no? Pero dice aquí, voy a colocar así nomás, el 95%, ¿sí? Ya ustedes saben de los datos, ¿no? Es entre, y enseguida vamos a ver la potencia de este resultado, entre la media, entre 2 desviaciones, entonces sería entre la media menos 2 desviaciones estándar. Y aquí sería la media más 2 desviaciones estándar. Sí, el 95% de los datos va a estar allí. ¿Sí? Y el tercer resultado, ¿qué dice? Ah, no me alcanzó el espacio, hagamos una, y donde caben 2 caben 3, ¿cierto? Hagamos un espacio aquí. Y el tercer resultado dice que el 97, o sea, casi el 100% de los datos, 99.7% están a 3 desviaciones de la media. 3 desviaciones estándar. Entonces, el 99.7%. Si están escribiendo esto, este es el resultado más importante de la clase de hoy. Bien. Entonces hay que escribirlo, pues. Y lo pegan esa hojita ahí en la pared de la puerta ahí de la casa. ¿Sí? Es lo más importante de lo que hemos visto hasta ahora, pues, también. Entre X barra y 3 desviaciones, entonces menos 3 veces S y X barra más 3 veces S. O sea que casi todos los datos están en ese intervalo, a 3 desviaciones de la media. Bien, y eso es un gran resultado. Y veamos por qué. Ejemplos. Ejemplos. Entonces dice, regla empírica, ¿no? Dice, las puntuaciones del coeficiente intelectual tienen una distribución normal. Ah, bueno. Fíjense que esa hipótesis nos la van a continuar diciendo de aquí en adelante, pues en esta sección, ¿sí? Nos van a decir, los datos tienen distribución normal, los datos tienen distribución normal. ¿Para qué nos dicen eso? Para que nosotros nos sintamos cómodos y para que podamos usar este resultado, llamémosle a esto teorema, pues en matemáticas esto le llaman un teorema. Teorema. Entonces, nos van a decir todo el tiempo, los datos tienen distribución normal o aproximadamente normal. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, si eso es válido, puedo usar el teorema. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es sencilla. Nos dicen, la distribución es aproximadamente normal con una media de 100 y una desviación estándar 15. Nos dicen, ¿qué porcentaje de las puntuaciones se ubican entre 30 y 130? ¿Sí? Entre esos dos valores, ¿sí?
qué porcentaje de los datos. ¿Sí? Miren que aquí no conocemos los datos, no los han listado. ¿Sí? No nos han dicho, esta persona sacó 50, sacó 65, este sacó 80, este sacó 100. No nos dicen nada de los datos, pero nos dicen algo importante, que su distribución es aproximadamente normal. Entonces nosotros podemos determinar, ¿sí?, cuántos datos están entre 70 y 130. ¿Sí? En este caso, nosotros ya hemos hecho las cuentas y este 70 se obtiene, es el valor mínimo a 2 desviaciones estándar. ¿Sí? Lo calculamos entre todos hace un momento. Y este 130 es el valor máximo común a 2 desviaciones estándar. ¿Sí? Que es la media más 2 veces S. Mírenlo aquí. Y según el resultado anterior, cuando yo calculo 2 desviaciones estándar, en ese intervalo aquí, en ese caso sería 70 y 130, allí va a estar el 95% de los datos. ¿Sí? Casi todos van a estar allí. Entonces, bueno, este ejemplo es un poco repetir el anterior. Vamos a otro. Bien. Mire esta gráfica tan bonita aquí, que nos ilustra. Esta gráfica está resumiendo el teorema, ¿no? Si a usted le gusta más los dibujos, este gráfico resume el teorema anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque aparece esta montañita, esta campana, que le llaman campana de Gauss. Porque estamos viendo que los datos tienen distribución aproximadamente normal. ¿Listo? Donde aquí en este pico, aquí viene la media de los datos. ¿Listo? La media de los datos. Entonces, como el 68% está a una desviación estándar, por eso aquí coloca esto. Aparece la media menos una desviación, menos S, y aquí aparece la media más S. Mire que esas dos líneas encierran toda esta parte que está aquí. 34 por un lado y 34 por el otro da 68. Y así lo demás, ¿no? A 2 desviaciones estándar estoy en esta lineecita acá y acá. Y entonces eso encierra otra parte, ¿no? De hecho, esta tabla está dando mucha más información que el teorema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos está diciendo que el 13.5% de los datos están entre la media más una desviación y la media más 2 desviaciones. ¿Sí? Y eso es bueno saberlo. ¿Listo? O que el 2.4% de los datos están entre la media más 2 desviaciones y la media más 3 desviaciones. Bien. Si nos tocara elegir algo de esta clase de hoy, ¿sí?, si nos tocara decir qué es lo más importante de la clase de hoy, si nos tocara darle una razón a nuestros compañeros, ¿a qué compañeros? A los que no vinieron a clase hoy. Si nos tocara hablar ¿con quién nos tocará hablar? Si nos tocara hablar con Ana Helves, o si nos tocara hablar con Wendy Vázquez, o si nos tocara conversar con Davison Olarte, o si ellos nos consultaran que qué fue lo más importante, yo estoy seguro que ustedes le dirían, analice esta gráfica que está viendo ahí. Eso es lo más importante de la clase del día de hoy. ¿Sí? Si tuviésemos que justificar estas 3 horas de clase hoy ante la decana, le diríamos, no, pues estas 3 horas de clase fue esta gráfica, pues, lo más importante. Yo a ustedes hasta les tomaría un print a esto, pues, lo guardaría ahí en mi celular. ¿Sí? Lo más importante es, ¿se entiende la interpretación de esa gráfica? ¿Sí se entiende lo que usted está diciendo? Ustedes deciden si ven la gráfica o ven el teorema, que yo lo escribí acá, sí, en la pizarra, miren. A mí me parece más bonita la gráfica. Primero porque mi letra no es muy bonita, ¿no? Y está desordenada. O si ustedes prefieren, miran aquí esta parte. Pero eso es lo más importante. Sigamos viendo ejemplos. Bueno, esta regla de Chebyshev también es un clásico súper importante de estadística, pero no la vamos a ver hoy. Sí, guardémosla ahí para la próxima reunión, ¿cierto? No gastemos todas
los super resultados hoy. Entonces, veamos. Bueno, aquí se hacen otras digresiones, otros análisis. Dará más. Esto todavía no lo vamos a ver, listo. Hagamos otros ejercicios en estos minutos. Vamos aquí a destrezas y conceptos básicos. Vamos a resolver ejercicios con lo que tenemos hasta ahora. Creo que es suficiente para hacer muchos ejercicios. Bueno, ¿quién quiere leer la pregunta 3? Alguien que esté cansado de escucharme y que quiera leer. Ana María Helves, no, ya creo que él habló, o no. Ana María Helves ya leyó. O no está por aquí. No, profe, ella fue una de las que escribió por el grupo que no tiene internet hoy. Sí, cierto. Es verdad. Pero como yo la veo online, pues la veo aquí conectada a la reunión, pues uno dice, o sea, que está, ¿no? Pues sí, que ya se resuelve. Bueno, continuemos con buscando a alguien. Xiomi Ortega Serrano, ¿nos quiere leer el enunciado 3? Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Por qué? Muy bien, muchas gracias, señorita Son. Bueno, entonces nos hablan de una mayor variación, ¿no? Entonces la muestra es, o sea, vamos a tomar 1000 adultos elegidos al azar, pues, ciudadanos colombianos. Si queramos a la base de datos donde está el número de cédula, escogemos 1000 números de cédula de allí. Y luego vamos donde esas personas y les preguntamos, señor, ¿usted cuánto gana? ¿Usted cuánto gana? ¿Y usted cuánto gana? ¿Y usted cuánto gana? ¿Y usted cuánto gana? ¿No? El salario, los ingresos. ¿Listo? Y tenemos nuestros datos, ¿no? Podemos colocar 9, para decir 900.000, colocamos 9. Y si gana más de un salario mínimo, si gana 1.400.000, 2 millones, 4 millones, 5 millones, ¿sí? Pues vamos escribiendo 1, 1,4, 2, 2,6, para decir 2.600.000. Entonces vamos a tener una serie de datos, 1000 datos. Y yo puedo calcular la desviación de esos datos. Sí, los adultos fueron elegidos al azar de cualquier población. Y luego tomo la información de los profesores de estadística de 1000 de ellos, ¿sí? No tomo cualquier persona, ¿no? Porque cuando yo considero cualquier persona, pues podría escoger el presidente de la república, de pronto podría escoger a cualquier persona, pues, sí, mi papá, el primo mío, el decano, el alcalde, sí, cualquier persona. Pero aquí ya dicen que escogamos 1000 profesores de estadística y les preguntamos a ellos su salario también, ¿no? Entonces, ¿cuál cree ustedes? ¿En qué caso tendremos mayor desviación? Es decir, ¿en qué caso la desviación estándar es más grande? Es una pregunta así como teórica. A ver, voy a elegir a alguien que nos responda. Davison, Olarte, ¿en qué caso usted creería que hay más desviación? Bueno, entonces Tania Aranda, ¿qué cree usted? La conexión a internet está muy mala hoy, ¿cierto?
Bueno, el tercero la vencía, ¿cierto? Susana Jiménez. ¿Qué nos diría usted sobre esta pregunta? Susana, sí. No, profe, no entiendo la verdad. Bueno, entonces voy a repetir, ¿listo? Bueno, alguien que me haya entendido el problema, ¿podría explicarlo con sus palabras? A ver. Alguien que haya entendido la situación expuesta aquí. Vanessa, ¿qué entendió usted de todo eso? Vanessa Pérez, digamos. Señor, ¿Sí se entendió la situación que plantea aquí, en esta pregunta o no? la voy a volver a leer. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. Eso. Es decir, ¿cuáles están más dispersos? Pues los Yo salarios de creo cualquier que la de los adultos, profesor. pero de los adultos que son elegidos al azar o los que son adultos pero son profesores de estadística. Sí. Los que están elegidos al azar. Los que están elegidos al azar, exacto, ¿no? Esto es una evaluación de concepto, aquí no hay que hacer cuentas, pues, solamente interpretar, ¿bien? Porque si usted escoge adultos al azar, 1000 adultos, y les pregunta el salario, pues, ustedes saben, hay mucha gente rica en Colombia, pues, entonces unos tendrán un salario astronómico, ¿no? Con unos ingresos de 50 millones para arriba. Y habrán otros que ganarán el salario mínimo, pues, los 900.000 y pico, o un millón, ¿no? Entonces, claro, esa distancia entre ese abismo que hay entre los salarios, pues, va a generar una desviación estándar gigantesca. En cambio, si usted escoge 1000 profesores de estadística, pues los profesores, digamos, tienen un salario aproximado, ¿no? Sí, más o menos, pues, digamos. Sí, entonces no habrá una desviación estándar tan grande. Sí, porque los profesores, digamos, bueno, depende del nivel que certifique a la hora de la contratación, ¿no? Si es profesión, si es técnico, si es tecnólogo, tiene un salario, sí, va aumentando si es profesional ya, aumenta más si es magíster y aumenta más si es doctor, ¿no? Pero en general, digamos, están próximos los salarios. ¿Sí? Digamos que la mayoría tenga maestría, no habría una desviación grande. Esa es la interpretación nomás. Por eso aquí se llama, esta sección es interesante porque no hay que hacer cuentas, pero sí tener como claro los conceptos, ¿bien? Entonces tenemos que leer con cuidado y se destrezas y conceptos básicos. Bien, decir ese tipo de cosas. Entonces miremos valor inusual, dice, la presión sanguínea sistólica de 40 mujeres. Creo que aquí hay estudiantes que son enfermeras, ¿cierto? ¿Quién es la estudiante que es enfermera aquí en el grupo? No está. Sí, no está, ¿cierto? Ya me escribió que no iba a estar. Bueno, creí que había otra estudiante, solo hay una entonces. Para que nos explicara bien qué quiere decir esto de la presión sistólica, ¿no? De 40 mujeres se presenta en el conjunto de datos del apéndice B. Bueno, no importa. Dice, los datos tienen una media de 110.8 miligramos. Aquí esto es algún elemento que significa algo aquí. Quedémonos con el dato porque somos estadísticos. Y una desviación estándar de 17.1. ¿Listo? Dice, la medición más alta de la presión sanguínea sistólica de esta muestra es 181. ¿Sí? En este contexto, una presión sanguínea sistólica de 181 de mercurio es inusual. ¿Por qué? Si es muy alta eso, ¿por qué sería? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No, sencillo. Calcular, bueno, la media ya la tenemos.
y sumarle a esta media 2 desviaciones y restarle 2 desviaciones. Eso me genera un intervalo, ¿no? Si este valor, 181, está por encima de este 110 más 2 desviaciones, pues diríamos que sí, que es inusual esa presión sanguínea sistólica, ¿no? Habría que medicar a ese paciente porque de repente que se nos va. ¿Cuánto es 110.8 más 2 veces la desviación estándar, que es 17, más 2 veces, más 2 por 17.1? Eso me da 145, ¿sí? O sea, la media más 2 veces la desviación estándar me da 145. ¿Qué significa entonces? Que este 181 es un dato inusual, es demasiado alto, pues. Según lo que estudiamos hoy, el valor máximo común sería 145, ya 181 es un paciente que hay que mandar a tratamiento, ¿listo? Así de sencillo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Según los requisitos de seguridad, la media. Vamos a ver uno más abajo. Bueno, damos este, a ver. ¿Quién me ayuda leyendo este? Yo le pido el favor a alguien aquí. Giris. Bueno, ¿nos puede leer el número 9, por favor? Giris Hernández. Sí, profe. Salarios en televisión. A continuación se presentan los 10 salarios anuales más altos, en millones de dólares, de personalidades de televisión, según datos de la revista OK. Dichos salarios corresponden a Letterman, Cowell, bueno, ese poco nombre. Shading, Leno, sí, exacto. Y Acá. Considerando que se trata de los 10 salarios más altos, ¿sabemos algo acerca de la variación de los salarios de las personalidades que trabajan en televisión en general? Ah, ya. Muchas gracias, Giris. ¿Sabemos algo acerca de la variación de los salarios de las personalidades que trabajan en la televisión en general? No, pues, ¿qué podemos saber? Tendríamos que hallar la desviación estándar de estos datos, ¿no? Sí. Podemos hallar la desviación estándar y mirar qué tan grande es eso. Listo. Pero parece grande porque hay una, es decir, mire, hay un salario de 38 millones de dólares y el más pequeño es 8.4, ¿no? Entonces sí, seguramente hay una desviación muy grande, pero bueno, no está interesante eso. ¿Qué más? Quiero dejarle un ejercicio así para que ustedes trabajen ahorita, en la media hora que nos falta más bien. No veo así algo como chévere. Bueno, les voy a dejar este ejercicio para que ustedes trabajen, ¿listo? Donde deben aplicar la regla empírica. El 33 y el 34, ¿sí? ¿Alguien le puede tomar un print y lo envía al grupo? Una sola persona ahí que... ¿Cómo, 33 profesor? Resuelvan el ejercicio 33 y 34, ¿sí?
donde usen la regla empírica. El 33 y el 34. Entonces, alguien que le tome un print, ¿sí? Un capture a esto y lo envía al grupo para que sepan qué ejercicio resolver. Sí, en estos 30 minutos que faltan, quien quiera lo resuelve y los comentamos la próxima clase. Ya envié el ejercicio, el captura al grupo. Eso. Si quieren, se conversan entre ustedes y lo resuelven. La próxima clase comenzamos allí. Bien, yo voy a preguntarle a cualquiera cómo resolvió ese ejercicio en la próxima reunión. ¿Listo? Y hagamos esa parte práctica estos últimos 30 minutos. Yo los veo a ustedes como cansados. Los veo. Sí, sí. ¿Les parece bien así? No tienen que hacerlo ahorita, lo pueden hacer si quieren después. No deben entregar tampoco nada. Y esto no es para entregar, es para practicar los conceptos que estudiamos hoy. Bien. Quien quiera hacerlo ahorita en los 30 minutos lo hace, quien lo quiera hacer mañana lo hace mañana. Pero la próxima clase comienzo ahí, preguntándole sobre eso. Bien. Vamos para que tengamos algo de práctica en esta clase. ¿Estamos todos ok? Ok, Entonces, no siendo más, les dejo que tengan un excelente resto de tarde y nos vemos el próximo miércoles con más temas asombrosos sobre estadística. Bien. Chao, chao. Feliz tarde. Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Profe, gracias. Con gusto. Chao. Profe, gracias. Hasta luego. Bueno.